Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio, el Café Con. Hoy día tenemos a un invitado, una persona que por primera vez está acá con nosotros. Él es del Partido Radical, se llama Sebastián Ortiz. ¿Cómo estás, Sebastián? Gusto de saludarte. Muchas gracias a ustedes por la invitación a esta candidatura que aspira a representar a quienes creemos en un progreso armónico con la felicidad. Oye, Sebastián, cuéntanos un poquito para conocerte más y para que nuestros telespectadores nos puedan conocer a Sebastián. Cuéntame, Sebastián, ¿cuándo empezó tu beta social? Porque me imagino que, bueno, tú eres muy joven, pero además podrías contarnos, digamos, si esto empezó en la época del liceo, en la universidad, ¿cómo fue, digamos, el inicio de todo esto? Bueno, mi beta social no partió tan joven. Ya, De hecho, yo comencé cuando empecé a hacer clases, ya, cuando aún estudiaba licenciatura en física. Y bueno, yo fui padre a mitad de la carrera, por lo que me vi obligado a entrar a trabajar ya de forma más seria. ya. Y ahí, bueno, yo empecé a hacer clases en un colegio en Quilpué, y eso me fue acercando al mundo social principalmente a través de las falencias en la educación y en el sistema educativo. Ya. Oye, y cuéntame, bueno, tú empezaste en la universidad, ¿tú ya saliste de la universidad? ¿Estás en proceso? Sí, ya soy licenciado y actualmente estoy haciendo los cálculos para luego escribir la tesis de magíster. Ah, mira, un magíster, bien. ¿Y el magíster en qué lo vas a tomar? En física de neutrinos, que son unas partículas subatómicas bien especiales, la verdad. Chuta, complicado el tema. Ya, pero cuéntanos un poquito. Mira, por lo general suele suceder que las personas que les gusta ligarse a la política, a lo social, por lo general, y aquí estoy absolutamente generalizando, tienen que ver con el mundo humanista, los abogados a lo mejor principalmente, o personas ligadas a lo mejor a la administración pública, etcétera. Pero en el caso tuyo, tú eres matemático, eres físico, te vas por ese lado, y nos llama la atención eso que no necesariamente seas del área humanista. Lo que pasa es que yo no creo de que la política y, por así decirlo, el mundo de a pie sean dos realidades separadas. Ya. De hecho, uno necesita que la gente común y silvestre, por así decirlo, esté integrada a la política, porque es así como uno puede ir supervisando de que las cosas se hagan mejor. Ya. Oye, y cuéntanos, dentro de la universidad, ¿qué rol tuviste? ¿Hiciste alguna cosa con tus compañeros? ¿A lo mejor estuviste en la federación o participaste en el centro de alumnos? ¿Cómo fue digamos, tu génesis dentro de esto? Bueno, como yo les había contado recién, yo entré a esto más o menos mayor. De Ya. hecho, yo estaba en los últimos años y esta como vocación por lo público surgió al final de la carrera. Ya. Entonces yo me integré a la campaña de José Antonio Gómez el 2013 y ahí entré a militar en el partido. Pero en esa época yo ya estaba en el magíster. Ya. Ah, ya. Y Entonces estoy- nunca integré federación ni algún centro estudiantil durante el pregrado. Bueno, te vemos en algunas fotos con Alejandro Guiller. Y tú ¿eres militante del Partido Radical? Sí. Militante del Partido Radical. Es un partido que tiene una tremenda trayectoria en el mundo político chileno. Es un partido tradicional en el sentido de que lleva muchos años. ¿Ah? ¿Y por qué pensaste? O sea, hoy día, si bien es cierto, cada vez más hay más partidos políticos, hay partidos nuevos incluso. ¿Qué hace que una persona joven como tú y como las personas que están apoyando, digamos, tu candidatura, haya escogido el Partido Radical, que es un partido a lo mejor, quiero decirlo en el buen sentido de la palabra, conservador, con personas, digamos, que llevan una trayectoria como partido? Lo que pasa es que, contrario a lo que la gente cree, el Partido Radical es un partido muy moderno, Ya, pese a que a toda su trayectoria. Entonces, estar en el Partido Radical significa, a mi parecer, estar a la vanguardia en ideas. Por ejemplo, Ya. una centralización realmente potente o una separación efectiva de Iglesia y Estado que hoy en día no tenemos en nuestro país. ya, ¿tú consideras que no hay una separación completa? Si bien hay una separación jurídica, Ya. que data de la Constitución del 25,
no existe una separación real, porque uno ve cómo principalmente la Iglesia Católica tiene mucha influencia todavía en discusiones como por ejemplo la ley de aborto o el matrimonio igualitario. Claro, bueno, todo este último tiempo hemos tenido todo un tema con el tema del bus, que hay un bus de la diversidad, hay otro bus de la libertad o del odio, no sé, como cada uno lo quiere interpretar. Pero, y en este sentido, ¿cuál es tu postura respecto por ejemplo, lo que pasó esta semana? De hecho, lo que sucedió fue que, por ejemplo, algunos funcionarios municipales también dieron a conocer unas pancartas, unos lienzos, también en el Congreso se izó la bandera, o mejor dicho, se instaló la bandera de la diversidad. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Creo que quienes defienden ese tipo de actitudes defienden un concepto de familia que es muy pequeño, Yeah. que es el concepto de papá, mamá e hijos. Yeah. En el siglo XXI eso ya no es válido. Existen familias monoparentales, abuelos que crían a sus hijos, bueno, y si es que resulta la legislación sobre el matrimonio igualitario, vamos a tener familias homoparentales. En el caso mío, la familia que yo integro, tampoco podríamos decir que es una familia muy tradicional. De hecho, Claro. yo tengo una hija y mi hija vive conmigo 2 semanas al mes. Yeah. Eso va contra todos estos conceptos tradicionales de familia, de papá, mamá juntos, que es un concepto que se tiene que superar. Porque finalmente uno, cuando va normando una sociedad, ya sea a través del gobierno regional, a través de las leyes, tiene que ser capaz de incluir a la mayor cantidad de personas posible. Yeah. Bueno, sí, sabemos que la familia hoy día puede ser los abuelitos con los hijos, qué sé yo, los papás. Efectivamente, la diversidad se da de esa forma y desgraciadamente muchas veces sucede, y de hecho he tenido más de alguna persona conocida que de repente para los actos del Día de la Mamá o del Día del Papá, las mamás o los papás que están solitos es más complicado. Y eso también genera muchas preguntas de parte de los más chiquititos. Pero Sebastián, conversemos, ¿te parece, frente principalmente a las 3 puntas de lanza que tú tienes como perfil dentro de esta candidatura que estás lanzando? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, toda candidatura tiene conceptos. ¿Y qué es lo que uno quiere construir en el lugar al cual uno aspira a estar? En el caso mío, yo postulo al Consejo Regional y las puntas de lanza son el concepto de progreso, armonía y felicidad. Ya. Que son conceptos que suenan muy abstractos, incluso suenan a veces, uno se ríe de ellos porque los asocia a personas hippie, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos conceptos están muy ligados. Una región necesita progresar, pero necesita progresar de forma armónica, porque si no, tú tienes lo que ocurre en Chile, que Chile no es un país que progresa junto, por lo que tienes mucha gente que es infeliz hoy en día, porque no tiene las oportunidades de desarrollar sus talentos. Y en ese sentido, mira, bueno, el Partido Radical hoy día es parte de la nueva mayoría. Uh-huh. Y también como integrante de la nueva mayoría, hemos visto que efectivamente han existido situaciones complejas dentro de este conglomerado y por supuesto, ¿por qué no decirlo?, de toda la política en general. ¿Cuál piensas tú que va a ser la diferencia ahora en un posible nuevo gobierno de la nueva mayoría o en un gobierno regional? ¿Cuál sería, digamos, el aporte de este conglomerado? Porque no podemos hablar del otro porque no hay ninguna persona del otro lado. A ver, Claudio, nosotros como coalición aspiramos a no solamente a ganar el gobierno, sino que aspiramos a profundizar las reformas que se iniciaron en este gobierno. Yeah. Hoy en día tenemos un candidato de enfrente que es tremendamente conservador y que quiere dar pie atrás a todo lo que nosotros estamos haciendo. Y me incluyo porque yo me siento parte de este gobierno. Creo que un segundo gobierno de la nueva mayoría, o como se llame la coalición, sería bueno para seguir profundizando las reformas, pero también para mejorar algunas reformas, como por ejemplo la reforma a la educación subvencionada. Yo participé de la redacción de un documento de la Juventud Radical y una de las cosas que siempre se deja en el tintero es la cantidad de alumnos por sala. Se lo digo por experiencia propia.
Yo hasta el año pasado hacía clases en colegio y es muy distinto cuando yo hacía clases en el segundo B, que tenía 28 estudiantes, a cuando hacía en el primero A, que tenía 44. Ya. No podemos pretender tener jóvenes que se desarrollen, que sean críticos, si es que ni siquiera podemos ponerles la suficiente atención porque estamos copados en nuestras salas. Oye, y bueno, respecto a la candidatura de Guillermo, sabemos que hoy día, y no se hicieron primarias, ya lo sabemos, hoy día hay dos candidatos de, digamos, el lado de la nueva mayoría. El caso sería Goich y sería por este otro lado Guillermo. ¿Cuál piensas tú que son las principales diferencias en cuanto a lo programático de ellos? Mira, el detalle del programa de Carolina Goich no lo manejo. Sin embargo, hay un énfasis muy importante en la candidatura de Guille que nadie más lo ha puesto, y es el tema de la descentralización. A mí me gustaría que un gobierno de él llegase a la moneda, porque así implicaría, por ejemplo, el traspaso de atribuciones o impuestos regionales, que una parte del IVA quede en la región o que una parte del royalty también quede acá. Porque tú no puedes desarrollar una región desde Santiago. Eso es muy importante aclararlo. Hasta el día de hoy seguimos con esa lógica de que de Santiago a veces nombran un Ceremi que, bueno, perdió una diputación o perdió una senatorial y se va, qué sé yo, a Puerto Montt o acá, a muchos lugares. La gente que gobierna la región tiene que ser de la región y además tiene que tener la facultad de decidir sobre la región. Nosotros hoy en día, la única forma en la cual podemos tomar decisiones, entre comillas, autónomas, es a través de los fondos de desarrollo regional. Y que incluso para eso uno tiene que ir a Santiago a pedirlos. Ya. Creo que esa es la gran diferencia del programa de Guille con los otros programas. Bueno, dentro de la labor de Core, que es el cargo que tú estás postulando, ellos precisamente definen el tema de los proyectos concursables que son muy conocidos como el 6 o el 2%, que es el caso del deporte, la cultura, digamos, y la seguridad ciudadana. Exacto, entonces sería ahí el 6%. Pero ¿tú piensas que hay poca participación de parte de la gente o que dentro del gobierno central existe poca posibilidad de manejar cosas? Lo que pasa es que ese 6% que tú mencionas es una parte de los fondos regionales. Hay otros fondos que se administran a través de los ministerios. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, entre varios. Y esos son los proyectos más grandes, digamos, que postulan en un municipio. O que pueden postular incluso organizaciones sociales. La idea de esta candidatura es... a ver, ¿cómo decirlo de forma sencilla? La idea de nosotros es juntar todo esto, porque es muy difícil buscar cuál es el proyecto adecuado, perdón, el fondo adecuado. Entonces la idea de nosotros es juntar todos estos fondos, por ejemplo, en una única plataforma web. Cosa de que quienes tengan alguna idea sepan a qué fondo postular y no tengan que, por ejemplo, viajar a la municipalidad o consultar en la página de distintas seremías. De hecho, ayer nos reunimos con un grupo de señoras de Puertas Negras y nos contaban eso, que ellas no se enteraron de la existencia de fondos regionales relacionados con, bueno, en el caso de ellas, lo que buscaban era poder mejorar su sede, además de poner máquinas y para poder hacer, por ejemplo, ropa o cosas con género y así venderlas, que eso les sirve a ellas. Claro. Ellas no tuvieron idea de que existía un fondo al respecto hasta que una de ellas fue a preguntar a la municipalidad. Pero ya le quedaban 2 días, por lo tanto no alcanzaron a formular proyecto alguno. Oye, Sebastián, ¿y cómo ha sido, bueno, tú tocaste el tema, cómo ha sido tu recorrido? Porque me imagino que, bueno, se dice que las campañas se ganan en la calle, en los puerta a puerta, con la comunicación directa con la gente. ¿Cómo ha sido el trabajo territorial que tú has tenido la posibilidad de realizar ahora? Porque una cosa es, claro, la actividad que tú dijiste en cuanto a la docencia, a lo mejor dentro de la universidad, dentro, digamos, del trabajo que tú realizas día a día, pero otra cosa hoy día es la campaña y el trabajo territorial que has tenido que hacer. Bien, pienso que la forma en la cual a uno lo acogen
depende de la forma en la cual uno se plantee. Ya. Si uno se plantea de que va al lugar con todas las respuestas, prácticamente con un cáliz sagrado, a uno no lo van a recibir bien. Porque la gente lo que quiere es que la escuchen. Y a partir de oír a la gente, ir generando soluciones que sean consensuadas. Ya. Que es lo que busca esta candidatura al llegar al Consejo Regional. No se trata de ganar una elección, se trata de gobernar con la gente y que la gente a uno lo perciba como una autoridad cercana. Porque hay muchas personas que hasta el día de hoy perciben la política como una forma de obtener el poder. Para mí la política es un trabajo y quienes son los empleadores de uno son los votantes. Por lo tanto, si uno hace un buen trabajo, la gente va a seguir votando por uno porque va a ver de que su vida cambia. La razón de ser de los políticos es cambiar y mejorar la vida de la gente. Y en ese sentido, cuéntame, Sebastián, me imagino que ha cambiado tu percepción respecto a lo mejor al inicio de tus visitas en terreno y lo que ha pasado hoy día. ¿Cuál ha sido esa diferencia? Porque uno muchas veces, antes de entrar al trabajo territorial, puede tener una visión de las cosas. ¿Qué visión te ha cambiado? ¿Qué ha generado? ¿Qué cosa en el caso del estar y comunicarse y vivir un poco la realidad de las personas en los sectores periféricos de Valparaíso a lo mejor ha cambiado tu forma de pensar o alguna lógica matemática como que bien lo sabes tú? A ver, ¿en qué ha cambiado mi forma de pensar? Yo creo que he ratificado algunas, comillas, sospechas que yo tenía de lo que le falta a la gente en el sector alto. A la gente que vive en las partes altas de Valparaíso, hasta cierto punto se siente desconectada con el centro. Y se siente desconectada incluso con el concepto de patrimonio. Personalmente, yo no soy partidario del Mall Barón, pero hay mucha gente que ve en la construcción del Mall Barón una oportunidad de trabajo. Cuando esas personas ven una oportunidad de trabajo, en el caso mío a mí me llegaron bastante críticas por eso, yo lo publiqué en el fanpage mío, tú te das cuenta de que esas personas requieren trabajo, requieren estar más cerca de la ciudad, por ejemplo con un transporte que sea de calidad. Tú sabes que para Placilla o para los sectores altos de Valparaíso la locomoción colectiva llega hasta las 10 de la noche y sería. Claro. En primera instancia la locomoción colectiva, sí. También está la parte de los colectivos y todo lo demás. Pero en el caso, por ejemplo, si hablamos de Core, en este caso tú estarías yendo por Valparaíso, por Casablanca y por el archipiélago Juan Fernández. Sí. ¿Cuáles son tus propuestas ligadas a Casablanca, que hay mucha gente que nos está mirando, en Casablanca y por el archipiélago Juan Fernández? En el caso de Casablanca, hay una temática que me contaba una muchacha de ahí, y es el tema de la contaminación. ¿Ya? Casablanca es una comuna más contaminada de lo que la gente cree, principalmente debido a los viñedos. Ya. También Casablanca tiene un problema serio de transporte. O sea, hay dos patas en el caso de Casablanca, que es el transporte y la contaminación producto de los pesticidas, que es algo que no está muy estudiado porque incluso a nivel internacional es algo muy nuevo, que se estudia el estudio del efecto de los pesticidas en la salud de las personas. En el caso de los hospitales no, porque el próximo año se va a construir un hospital en Casablanca, de hecho hay más o menos 4.000 millones destinados para eso, pero eso sería en Casablanca, en materia de Casablanca. ¿Y en el archipiélago? En el archipiélago de Juan Fernández, mira, la verdad es que te mentiría si te dijera que tengo muy claro el panorama allá, porque estamos recién comenzando y hasta ahora hemos ido a Casablanca y a Valparaíso. Oye, ¿estás o tienen estipulado en algún momento poder viajar o poder conocer o poder palpar a lo mejor en un viaje para el archipiélago? Sí, pero no lo tenemos con fecha. Ya. Sería ya en la fase final de la campaña probablemente. Ya, perfecto. Oye, y cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo que has realizado en todo este tiempo, a qué te has dedicado, porque todos los candidatos y todas las personas ligadas a la política
Claro, es imposible que puedan tomar todas las materias, pero sí le han dado principales puntos de referencia a temas específicos. Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, a lo mejor el caso de la parte de salud, a lo mejor en la educación, mujeres o cosas por el estilo. ¿Cuáles han sido tus principales temas donde tú te has abocado al trabajo real y concreto con tu candidatura? Bueno, uno de los temas, y que por el hecho de haber trabajado tantos años como profesor, que me interesa es el tema de cultura. Ya. Muchas veces se disocia la cultura de la educación. Pero te pongo el siguiente caso. Imagínate tú construyeras, asociado a una escuela, un centro de cultura. Ya. Un centro de cultura que, por ejemplo, te desarrolle talleres de arte, talleres de pintura, para la escuela básica del sector, en un sector vulnerable. ¿Qué es lo que lleva a los niños a la droga o al narcotráfico? Es precisamente el que no se sienten útiles en algo. Un centro de cultura es una tremenda oportunidad para evitar que más niños caigan en la droga y en la delincuencia, porque tú les estás enseñando que ellos tienen un talento. En la medida de que tú le enseñas a las personas que tienen talento, estas personas se sienten capaces de hacer cosas grandes. Y eso es lo que el Estado, la municipalidad y el gobierno regional, incluso nosotros como sociedad, hemos dejado de hacer. Los muchachos más vulnerables no llegan a ser delincuentes porque quieran hacerlo, sino porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces principalmente estaría en la parte cultural. Bueno, eso y otra cosa que también va ligado es el tema de la mejora de áreas verdes en el sector de Valparaíso. De hecho, Valparaíso es una de las ciudades con menos áreas verdes por habitante. Tú puedes, a través de fondos regionales, no recuerdo exactamente de qué repartición, ¿por qué tú no reutilizas una quebrada y la conviertes en un tremendo pulmón verde? Que no solamente sea para subir y bajar el cerro, sino que también sea para que los niños vayan a jugar. Tienes que generar espacio para que la comunidad se junte, para que la comunidad se distraiga. Porque si no, la comunidad no se siente parte de esa comunidad, aunque suene redundante. ¿Y esto sería a través de los proyectos concursables precisamente? Por ejemplo, podría ser a través de proyectos... lo de los centros culturales es más sencillo porque existe el 2%. El 2% destinado a cultura, por lo tanto, uno podría asesorar a escuelas de alta vulnerabilidad para que postulen y pongan sus propios centros culturales. ¿Ya? En el caso de proyectos ya, por ejemplo, de la recuperación de una quebrada es un poco más complicado porque estamos hablando de más recursos. Pero de todos modos se puede. Fíjate que hay un tema, si bien es cierto existe... porque siempre es una pregunta muy recurrente de parte de los telespectadores. Existe el Fondo de Cultura, existe el Fondo de Seguridad Ciudadana y existe el Fondo de Deportes. Pero fíjate que sucede que hay muchas instituciones en la comuna de Valparaíso, y esto se repite en Casablanca y se repite también, me imagino, en el archipiélago Juan Fernández, y en todo nuestro país existen organizaciones que están constituidas, que tienen su personalidad jurídica, que participan en este tipo de acciones, digamos, para poder conseguir recursos, pero no tienen cómo conseguir sus sedes. Y hoy día existen una gran cantidad de instituciones que no tienen sede. ¿Cómo poder solucionar esto? Porque hoy día en el CORE es un tema. Bueno, una solución, entre comillas, parche, podría ser investigar cuáles son el listado de propiedades de bienes nacionales. Investigando cuántas propiedades tiene bienes nacionales, uno podría saber qué propiedades se encuentran disponibles. Y a partir de eso solicitar el uso de esta propiedad para una organización comunitaria, una junta de vecinos, un club deportivo, lo que sea. Claro, tú vas, por ejemplo, a bienes nacionales y consultas respecto a esto mismo, porque por transparencia se puede hacer. El tema está en que siempre te dicen, no hay, no es posible, no tenemos ningún cupo en estos momentos, no hay posibilidades de... Tú vas al municipio, el mismo tema, en todos los municipios sucede prácticamente lo mismo. Y si por X motivo tú logras encontrar un espacio,
un lugar donde poder incorporar tu centro juvenil, cultural, deportivo, etcétera. Desgraciadamente no existen grandes fondos o fondos ligados a eso, o que la misma organización, porque hay que hacerlo a través del municipio, hay que hacerlo a través de una institución más grande, el poder postular este tipo de proyectos. A ver, el Consejo Regional tiene cierta autonomía para determinar qué tipo de fondos se crean. Hace unos días conversaba con una persona que está ligada a la Sociedad Astronómica de Valparaíso. ¿Ya? Y bueno, una de las soluciones que se puede hacer, porque la astronomía es una ciencia muy interesante. A todo el mundo le gusta la astronomía, sí, aunque no te gusten las matemáticas. Sí, no, una cosa que se puede hacer es crear un fondo específico para el desarrollo de la ciencia. Tú puedes crear fondos específicos dentro de los mismos fondos, dentro del mismo FNDR. Sí. ¿Por qué no se ha hecho? No lo sé. Ya. O sea, no hay, en estos momentos no se ha dado la posibilidad de poder crear ese tipo de fondos. Sí, y la razón creo que lo podría responder un consejero regional en ejercicio. Ahora, insisto, hay otra cosa muy importante. Existen fondos de muchos tipos, de hecho son entre 40 y 50 fondos distintos. Lo que pasa es que la gente no los conoce y es porque no están todos juntos en una misma página que, no sé, por decirle, Fondo Regional de Valparaíso, y tú puedas ver el listado de fondos y así saber a cuáles postular. Ya. De hecho, el año pasado quedó un remanente de los fondos de deporte. Sí, y hoy día se abrió nuevamente un fondo concurso para poder postular, pero hay solamente organizaciones de tipo deportiva. Claro, pero seguramente eso debe ocurrir en muchas más organizaciones, muchos tipos distintos de organizaciones, no solamente las deportivas, porque aquí creo que además de la dependencia excesiva que uno tiene de Santiago respecto a los fondos, hay un problema en la bajada de la información. Ya. ¿Tú consideras que existe ahí un problema? Sí, considero que existe un problema y de hecho ese es uno de los compromisos míos de campaña, que es habilitar un sitio en el cual la gente pueda ver qué tipos de fondos hay y que lo vea de manera centralizada. Cuáles son los fondos que hay, para qué sirven y en qué fecha van a estar disponibles. Bueno, Sebastián, hemos querido conversar contigo en esta primera instancia para conocerte un poquito más, para saber, un poquito más de tu candidatura, de lo que estás haciendo, de tu recorrido, de tu trabajo también como docente y como un candidato joven, en el sentido de que está en un partido que podríamos decir que es bastante tradicional por la trayectoria que tiene en años, pero que sí en estos momentos está apostando por una cara nueva. Queremos agradecerte, Sebastián, por el hecho de haber estado con nosotros y bueno, te dejamos los últimos segundos para que te puedas comunicar con nuestros telespectadores. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hoy día los quiero invitar a soñar. Los quiero invitar a soñar cómo debe ser una región en la cual quepamos todos. Nuestro país tiene un problema muy serio y es que no todos tienen el potencial de cumplir sus sueños. Pienso que desde el gobierno regional nosotros tenemos las opciones, las alternativas legales para ayudarlos a desarrollarse como personas y algo más importante, como comunidades, porque todos pertenecemos a una comunidad y en la medida que ésta se vaya desarrollando, nosotros nos vamos a ir desarrollando como personas también. Bueno, Sebastián, queremos agradecerte por estar con nosotros y con ustedes, por supuesto, nos encontramos cada semana en otro Café Con. Que lo pase bien. Chau, chau.